Cuando lo tengan me dicen un amén. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Acompáñame a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Nos acercamos, Señor, confiadamente, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, Señor. El Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Por medio de Él, Señor, por ese sustituto perfecto nos acercamos, sabiendo, Señor, que podemos encontrar misericordia. Rogándote, Padre Santo, que nos ayudes a mí y a mis hermanos, porque nos encontramos muy necesitados el día de hoy. Al hablar tu palabra, al escucharla, Señor, y también, Padre Santo, rogándote que la podamos aplicar. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Siéntense. Damos la bienvenida a nuestra hermana Stephanie, ¿verdad? Bienvenida. Qué bueno que está aquí, amén. Bueno, vamos a seguir, mis amados hermanos, con esta primera carta del apóstol Pedro. Y este es el tema número 4, que como título es Un deseo ferviente por la palabra del Señor. ¿Cómo está su lectura, mis hermanos? ¿Cómo está su lectura en esta semana de la palabra de Dios? ¿Bien? Amén. J.C. Riley, un predicador de sana doctrina del siglo XVIII, en uno de sus sermones, mis hermanos, decía: estamos en el tiempo donde la mayoría de los cristianos, sin excepción, tenemos acceso a la palabra de Dios. Imagínense, eso lo dijo en el siglo XVIII. Ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que tenemos acceso a la mayoría de los cristianos a la Biblia, de la misma manera, los cristianos del tiempo de hoy, hablando él de ese tiempo, cosa que quizás no ha cambiado, es el tiempo donde más la tenemos cerrada, la Biblia. Pregunta: ¿cómo está la lectura de la palabra de Dios en su vida, en su diario vivir? Este predicador del siglo XVIII decía: el que no lee su Biblia, el que no se nutre con la palabra de Dios, el que no se instruye en la Biblia, pierde no solo su alimento diario, sino que no tiene discernimiento, no es fortalecido, no está siendo guiado por la palabra de Dios y difícilmente tomará decisiones centradas, ya que la palabra de Dios, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. Quien no la lea, quien no la escudriña, no podrá ser guiado. Por otro lado, mis hermanos, a pesar de que tenemos acceso a la palabra de Dios, donde muchos cristianos no la leen, ahora en esta época de las redes sociales, los cristianos de hoy se conforman con una predicación en YouTube, con un short en YouTube de algún predicador de internet,
trayendo nuevamente un olvido a la lectura de las Escrituras. Con esto, mis hermanos, no estoy diciendo que no escuches a algún predicador por las redes sociales, no. Mas, sin embargo, nada de eso traerá más edificación que tú mismo abras la Biblia, la leas, la estudies, la medites y te puedas nutrir y fortalecer con la palabra del Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, entre tanto que voy, ocúpate, dedícate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vuelvo a preguntar, mis hermanos, ¿cómo está el estudio de la palabra de Dios de una manera personal en tu vida? ¿Cómo vamos en la palabra del Señor? ¿Qué vamos a ver en estos 3 versos? Vamos a ver cómo la palabra de Dios, hermano, produce en la vida de nosotros santificación, fortaleciéndonos para desechar lo que el apóstol Pedro nombra en estos versos como resultado de la salvación antes mencionado en los capítulos anteriores. Repito, vamos a ver cómo la palabra de Dios, la Biblia, produce en nuestra vida de nosotros santificación, fortaleciéndonos para desechar lo que nombra el apóstol Pablo en estos versos como resultado de la salvación antes mencionada en el capítulo 1. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, en los últimos versos del capítulo 1, del verso 13 al 25, que es lo que vimos en el tema pasado, nos dejó saber 7 órdenes que nos llevan a tener una vida de santificación como resultado de la salvación. Pregunta, ¿qué orden nos dio el apóstol Pedro? Número 1, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Recuerda eso? Pero eso no se da así porque sí, hermanos, por automático, ¿no? No. Número 2, sed sobrios. Número 3, esperad. Número 4, sed hijos obedientes. Número 5, no os conforméis a los deseos carnales. Número 6, sed santos. Y número 7, andar en el temor de Dios en toda nuestra peregrinación. Es decir, nada de esto, mis hermanos, que les acabo de nombrar, se podrá manifestar en nuestras vidas, si se puede decir de esa manera, si tú y yo no nos nutrimos con la palabra del Señor. Repito, nada de estas virtudes se verán en nuestro diario vivir si tú y yo no nos nutrimos con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos dividir estos 3 versos, hermanos? Número 1, Pedro nos dice en el verso 1 del capítulo 2 qué tenemos que dejar, qué tenemos que abandonar o desistir. Y número 2 y 3, y versos 2 y 3, Pedro nos dice qué tenemos que desear o qué tenemos que anhelar. Es decir, es como si Pedro nos dijera, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son cristianos, dejen esto, abandonen esto, eviten esto, pero ahora estos mismos cristianos, para que crezcan, para que maduren, hagan esto, deseen esto, anhelen esto. Y mire cómo comienza, hermano. Verso 1. ¿Estamos ahí? Dice, desechando, hermanos, ¿a quién está hablando aquí? A los cristianos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hermanos, después de que el apóstol Pedro les recuerda a estos destinatarios todo lo que el Señor hizo por ellos y a nosotros, dándonos salvación por su gracia, ahora en ese llamado a la santidad, nombra algunos pecados de los cuales, a pesar, hermano, de que hemos nacido de nuevo, todavía quizá tú y yo estamos batallando en algunos pecados de estos.
Repito, después de que el apóstol Pedro les recuerda a estos destinatarios todo lo que el Señor hizo por ellos y por nosotros, dándonos salvación por su gracia, ahora en ese llamado a la santidad, nombra algunos pecados de los cuales, a pesar de que hemos nacido de nuevo tú y yo, quizás todavía estemos batallando, quizá con una de estas cosas o quizá con otra. La realidad, hermano, es que batallamos con algunas de estas cosas. ¿Qué pecado nombra el apóstol Pedro? Número 1, malicia. Número 2, engaño. 3, hipocresía. 4, envidias. Y 5, detracciones. ¿Quién de los que está en este pequeño recinto puede decir, pastor, yo no batallo con nada de eso? Bueno, la realidad es que si no batallamos con una cosa, batallamos con otra. Y mire cómo lo dice el apóstol Pedro. La primera palabra, y hay una coma ahí, ¿qué dice? Desechando. Pregunta, ¿qué quiere decir desechando, mis hermanos? Mire, esto no quiere decir yo renuncio, yo cancelo, yo desecho. Esto no es esto, hermano, no quiere decir esto. En palabras simples, mis hermanos, la palabra desechando en griego quiere decir dejar de practicar algo que está dañando. Porque ya tuvimos un nuevo nacimiento. Dejar de practicar algo que te está quitando el hambre por la palabra del Señor. Dejar de practicar algo que te está quitando ese deseo por la palabra de Dios. Repito, la palabra desechando en griego quiere decir dejar de practicar algo, o proponerte a dejar algo, o separarte de algo. Mas sin embargo, mis hermanos, aparte de que esta palabra desechando quiere decir dejar de practicar algo, o proponerse a dejar algo, o separarse de algo, esta palabra desechando que usa el apóstol Pedro es una palabra enérgica. Es una palabra enérgica. Es una palabra no pasiva, sino que esta palabra desechando es enérgica, donde habla de un acto decisivo, un acto resuelto, intenso, firme, sólido, estable y definitivo. Como decir, estos pecados que nombra el apóstol Pedro, en la práctica, que nos quitan el hambre por la palabra de Dios, porque la práctica de estos pecados nos van a quitar ese deseo por el estudio de la palabra, nos van a quitar ese deseo por orar. Pedro dice, ya deja de practicarlos en tu vida cristiana. Estos pecados que nombra el apóstol, ya deja de practicarlos porque son los que no te dejan crecer. No tienes que ser pasivos con ellos, sino que ya deja de practicarlos ya que te contaminan, nos contaminan. Ahora, mis hermanos, mire bien, el apóstol Pedro solamente le habla a cristianos recién nacidos, a babies en la fe. No, porque a veces resulta, hermano, que los babies en la fe, y no quiero preguntar cuántos babies en la fe hay, ok, quizás usted ya los conoce, mas sin embargo, a veces los babies en la fe se portan mejor que los que llevan años en la fe. Y eso es preocupante. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿a quién está hablando el apóstol Pedro? No solamente a cristianos recién nacidos, sino les habla a todos. Les habla a todos los cristianos, no importando los años que tú y yo tengamos en el evangelio. Nos habla a todos. Entonces, ¿qué les pide el apóstol Pedro en este verso? Les pide que ya dejen de practicar esos pecados.
y que sean firmes, definidos, sólidos, ya que han tenido una nueva naturaleza por medio de la salvación. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en cuanto a ciertas cosas donde él era enérgico, decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es esto, hermanos? Una decisión firme, un acto resuelto, una persona con convicciones. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando el apóstol Pedro dice desechando, Pedro, al hablarles a estos destinatarios, no quiere que se colmiseren por las pruebas que están pasando, sino que estén firmes, que maduren y que estén decididos. Por lo tanto, hermanos, este llamado a la santidad les pide algo que dejen de una manera enérgica. Dice el verso: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Amados hermanos, estos son pecados con los que de una manera tú y yo erramos día a día. Porque si no erramos en una cosa, erramos en otra. Es decir, si alguien no batalla con la envidia, puede ser que esté batallando con la malicia. Si alguien no batalla con la malicia, puede ser que está batallando con las detracciones. Si alguien no batalla con las detracciones, puede ser que esté batallando con la hipocresía. Así que mientras yo señalo con el dedo para acusar a alguien, dicen por ahí, otros dedos me señalan a mí. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque la realidad es que batallamos con una cosa y otros batallan con otra, con estos pecados que día a día, amados hermanos, nos quitan el deseo, el hambre de la palabra del Señor. Dice el verso: desechando pues toda, y mira el primer pecado que nombra el apóstol Pedro. ¿Toda qué, hermanos? Toda malicia. ¿Qué es malicia, hermanos? La palabra malicia en griego habla de alguien que tiene malas intenciones contra otro cristiano. Eso es malicia. La palabra malicia en griego habla de alguien que tiene malas intenciones contra otros cristianos. Pastor, yo no tengo malas intenciones porque Dios conoce mi corazón. La famosa frase, ¿verdad? Dios conoce mi corazón. La palabra malicia también tiene que ver con que tal cristiano actúa de una forma no cristiana contra otro. La palabra malicia también tiene que ver con un cristiano que es constantemente problemático, dañando a otro cristiano. La palabra malicia también tiene que ver con tener sentimientos de rechazo asentados en su corazón contra otra persona. Pastor, pero Dios conoce mi corazón. Seguro que sí. Ten la seguridad que Dios conoce nuestro corazón y conoce el estado de nuestro corazón y sabe si en nuestro corazón hay malicia. Sin embargo, hermanos, mire bien, esta palabra malicia en griego también tiene que ver con causar daño, causar una enfermedad maligna, como cuando un cuerpo contrae una bacteria. Algo así como cuando una persona no se siente bien y va al doctor, y el doctor, después de revisarlo, le dice: has contraído una bacteria que está dañando, que está molestando, que está enfermando tu cuerpo. Hermano, yo creo que cualquier hermano de los que estamos aquí se asustaría si un doctor le da un diagnóstico de esa manera, ¿sí o no?
Bueno, la pregunta es, hermanos, ¿qué es la iglesia? Es un cuerpo. Amén. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo compara el apóstol Pablo a la iglesia? Metafóricamente, como un cuerpo. Por lo tanto, ¿qué está pidiendo el apóstol Pedro de una forma enérgica? Pedro está pidiendo que tengamos cuidado de no dañarnos unos a otros. Pedro está diciendo que desechemos todas aquellas malas intenciones donde pensamos mal, porque constantemente a veces pensamos mal, actuamos mal contra nuestro hermano en Cristo, ya que eso daña el cuerpo de Cristo. Y todo eso, mis hermanos, nos quita a nosotros el hambre, el apetito por la palabra de Dios. Pero es importante examinarnos todos nosotros. ¿Por qué yo no tengo ese deseo ferviente de leer la palabra de Dios? Pastor, pero es que escucho predicadores. Sí, está bien, pero ¿lees la palabra de Dios? Porque a veces los predicadores que escuchamos los queremos aplicar a otro y menos a uno. ¿Qué más pide el apóstol Pedro de una manera enérgica? Que desechemos, sigue diciendo el verso, todo engaño, que es mentira, engañar. Es decir, está diciendo, deja de mentir. Deja de mentir. Hermanos, ¿a quién le gusta que le mientan? ¿A quién? A nadie. ¿Verdad que no? Cuando alguien miente y ha mentido constantemente, usted sabe que se le cree poco. Y está hablando y hablando y como que, bueno, le creeré o no le creeré porque tiene fama de mentiroso o de mentirosa. Bueno, el apóstol Pedro, amados hermanos, de una manera enérgica, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Mis hermanos, cuando los cristianos nacen de nuevo, aunque lo reciben, el nuevo nacimiento, aunque se recibe de una manera inmediata, y en esa conversión hay una nueva naturaleza. Miren bien, no inmediatamente desde que nacen saltan a la madurez, no. Sin embargo, el cristiano debe de crecer. Tenemos que crecer. ¿Qué más pide el apóstol Pedro? Que dejemos o que desechemos de una manera enérgica. Sigue diciendo el verso. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál pecado sigue? Hipocresía. La pregunta es, ¿quién no batalla, hermanos, con la hipocresía? ¿Quién no batalla con la hipocresía? El fingir, ¿verdad, hermanos? El aparentar una cosa que no es. Pastor, Dios conoce mi corazón. Sí, tenlo por seguro que Dios conoce tu corazón y mi corazón. Y Él sabe perfectamente si en ocasiones, mis hermanos, no sé si esto se va a ir duro o no, pero Él sabe perfectamente si en ocasiones tú y yo actuamos en hipocresía, unos con los otros. ¿Qué más pide el apóstol Pedro de una manera enérgica? Que desechemos envidias, que son celos. Pregunta, mis amados hermanos, ¿alguien podrá tener celos? Las hermanas no son celosas, ¿verdad? Ni los hermanos. Pero
Pero pregunta, ¿alguien podrá tener celos de algo material o de algo pasajero que al final, mis hermanos, todo esto se va a quedar aquí? ¿Alguien? Y por último, ¿cuál es el último pecado que nombra el apóstol Pedro? Y todas las detracciones. Mis hermanos, si no es con una cosa, es con otra quizá con la que batallamos nosotros. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Desechemos. ¿Por qué? Porque cuando no desechamos todos estos pecados o dejamos estas malas prácticas, muchas veces, mis amados hermanos, es por eso que no tenemos nosotros hambre por la palabra de Dios. Porque la última palabra, quizás, hermanos, todos las hemos practicado. El último pecado, las detracciones. ¿Qué son las detracciones? Murmuración, difamador, chismoso intenso, chismosa intensa, boca suelta, pronunciar palabras sin control, chismear de una forma prolongada, difamador. Alguien que no aguanta en chismear. Yo creo que más de lo que estamos aquí, amados hermanos, hemos pecado en esto. ¿Verdad? Tengo que decirle, ¿verdad? Claro que no dice así, ¿verdad? Pero no soporta en quedarse callado y dice, chismear. Mis hermanos, todo esto que les acabo de nombrar nos quita el deseo por la palabra de Dios. Nos quita el hambre por la palabra de Dios. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si una vez que Pedro le pide a estos destinatarios que dejen esa práctica de pecados, que son muy graves, ya que no reflejan el carácter de Cristo y en la vida de nosotros, y dañan el cuerpo y nos quitan el hambre por la palabra de Dios. Ahora en este verso 2 y 3, Pedro les insta a crecer, les insta a madurar, les insta a avanzar en la vida cristiana. Y la única forma de madurar, de crecer, de avanzar en la vida cristiana y de desechar o dejar de practicar esos pecados que anteriormente nombró el apóstol Pedro, es desear algo que todo cristiano debe de poner como prioridad en su vida. ¿Qué es? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. ¿Qué es esto, mis hermanos? Un deseo por la palabra de Dios. ¿Usted se ha preguntado de repente por qué no hay un deseo en su corazón, en mi corazón, de la palabra del Señor? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no hay un deseo ferviente por el estudio de la palabra? Usted no se puede conformar nada más por las 2 horas del domingo aquí. Porque algo de lo que anteriormente nombró Pedro quizás se practica. Puede ser, no lo sé. Porque si no batallamos en una cosa, batallamos en otra. ¿Sí o no, hermanos? Dice el verso 2, que es como el antídoto que da el apóstol Pedro. Es como la medicina que da el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Repito, mis hermanos, como disco rayado, ¿qué es esto? Esto es que el apóstol Pedro quiere que para que estos destinatarios crezcan, maduren, sigan avanzando en la vida cristiana, es necesario que deseen la palabra de Dios. Mis hermanos, para crecer en santidad, para crecer desechando esos pecados mencionados anteriormente, para crecer en el Señor, para crecer en medio de las pruebas, es necesario la palabra de Dios. Y si tú y yo no tenemos un deseo de la palabra de Dios, hermanos, tú y yo tenemos un grave problema. Si tú y yo no leemos la Biblia en casa, tenemos un problema. Pastor, yo escucho a los predicadores, bien, pero ¿leen la Biblia? Pastor, pero yo veo las series de la Biblia y voy en el capítulo tal, ¿no? Sí, pero ¿lees la Biblia? Porque a veces esas series dicen cosas medio raras, ¿verdad? Mis hermanos, la vida cristiana no se sostiene por emociones. La vida cristiana no se fortalece o no avanza o no se sostiene por sentires, por sueños. Yo cuando alguien me dice, el Señor me habló en un sueño, y sé que no lee la Biblia, digo, ¿qué tipo de sueño será? La vida cristiana no se sostiene por sueños. La vida cristiana no se fortalece con un sinnúmero de actividades religiosas, no. Tampoco con buenas intenciones, no. La vida cristiana, amados hermanos, avanza, crece uno de una manera seria cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, ya que donde la Biblia no es abierta, el alma de cualquier congregante inevitablemente se marchita. Porque imagínense un cristiano así, con malicia, mentiroso, hipócrita, con envidia y chismoso. ¿Se da cuenta? En los pecados en los cuales en ocasiones caemos por descuido. Repito, la vida cristiana no se sostiene por emociones, sentires, por sueños. Es que me reveló el Señor. No. Por la palabra de Dios. Creamos la Escritura. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera palabra ahora. Porque primero dice, desecha esto. Y ahora en el verso 2 dice, ahora esto deséalo. Verso 2. Desear. Decir, esto es como el antídoto a las malas prácticas mencionadas anteriormente. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, como cuando uno tiene sed, o cuando uno anhela algo, o cuando uno tiene hambre de algo. Tiene hambre, hermanos. Ahorita tiene hambre. Así. Todos los días comemos, ¿verdad? Ahora, esta palabra desear habla de un intenso anhelo desesperante por algo. Yo no sé si en la semana usted dice, estoy desesperadísimo por leer la Biblia. Bueno, ese es lo que está pidiendo el apóstol Pedro. Desear un anhelo intenso, desesperante por algo. Mis hermanos, el crecimiento espiritual y la madurez no es algo que se da por automático. No es así. Aquí no venimos a recibir una doble unción con el saco ungido. Nada de eso. Tampoco el crecimiento espiritual o la madurez no tiene nada que ver con qué tanto tiempo yo tengo de ser cristiano. Tampoco. Ni se da por casualidad.
La madurez, el crecimiento espiritual y la madurez tiene que ver cuánto yo tiempo le dedico a las Escrituras, estudiándolas de una manera seria, no para ser un teólogo, aunque no tiene nada de malo ser un teólogo, sino para poner en práctica lo que yo estoy leyendo. Porque el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Desafortunadamente, hermanos, cuando descuidamos nosotros las Escrituras, el estudio de las Escrituras, podemos caer nosotros en este tipo de pecados, o en estas prácticas. Y es por eso que ahora el apóstol Pedro en este verso 2 como que da el antídoto, ¿no? Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque así es, mis amados hermanos. Dice: desead como niños recién nacidos. El apóstol Pedro usa una metáfora como de un bebé que se le tiene que dar el alimento, no que él quiere, sino lo que él necesita. Porque así es, Dios nos da el alimento, no el que queremos nosotros, sino el que realmente necesitamos para que de verdad crezcamos. Pregunta: ¿cómo un bebé desea la leche materna, mis hermanos? A un bebé no le importa si son las 11 de la noche, él llora. A un bebé no le importa si son las 2 de la mañana, él llora por la leche. A él no le importa si cada hora levanta a la mamá, 11 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, él no le importa. Él llora, lo que él quiere es comer y satisfacer su necesidad. ¿Sí es cierto o no, hermanos? ¿Recuerdan, hermanos, eso? ¿Recuerdan cuando sus hijos eran bebés y los levantaban a ustedes a las 11 de la noche? ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan o no? Porque aquí ya puro grapa. Bueno, de la misma manera es lo que está pidiendo el apóstol Pedro. Ya que, hermanos, fíjese bien, no es lo mismo que usted estudie la Biblia aquí por 2 horas, a que usted lo haga diariamente. Y luego, si de paso, hermanos, si nada más yo le doy un solo verso bíblico y me la paso contando anécdotas, ¿cómo va a crecer usted? Sigue diciendo el verso: decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, dice que la leche materna beneficia al bebé ayudando a desarrollar el cerebro, dando un peso saludable, reforzando los anticuerpos, manteniéndolo saludable. ¿Qué es esto? Esto es que lo más saludable para un bebé, hermano, no es darle Coca-Cola, ni soda o café. Yo no creo que haya ningún hermano que a un bebé le den café, ¿verdad? O Coca-Cola. Sino lo más saludable para un bebé es darle la leche materna, la cual no está adulterada. Bueno, el apóstol Pedro en esta metáfora o analogía que usa nos deja saber que para que tengamos un crecimiento sano y dejemos aquellas cosas que nos enferman, como los pecados mencionados en los contextos, él dice: anhelemos la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿hasta qué grado estamos anhelando tú y yo la palabra del Señor? Dice el verso, hermanos: decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y mira lo que dicen las palabras que siguen: para que por ella, es decir, hablando de la palabra de Dios, hablando de este medio de gracia, hablando de que la forma más segura donde el Señor nos va a hablar es en la Biblia. Aquí. Para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, la única forma, el único medio que Dios usa para nuestro crecimiento es la palabra de Dios. Y si yo no estudio, medito, leo de una manera sistemática la palabra de Dios, no podré crecer en piedad. Usted y yo nos tenemos que analizar, hermano. El por qué en ocasiones caemos en estos pecados. Porque aquí el apóstol Pedro da como el antídoto nada más.
para que avancemos, crezcamos y maduremos. Verso 3. Concluye el apóstol Pedro. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Algunas traducciones los ponen como ya que habéis gustado. Pregunta, ¿qué es la benignidad o qué es benignidad? La palabra benignidad dentro de sus traducciones significa lo bueno que es Dios. Mis hermanos, la benignidad del Señor no tiene que ver con que el Señor nos va a dar todo lo que nosotros queramos. La benignidad del Señor es que el Señor nos va a dar todo lo que en verdad necesitamos para que tú y yo crezcamos de verdad en piedad. Porque vuelvo a la pregunta, ¿cuántos de nosotros batallamos con los pecados que mencionó el apóstol Pedro? ¿Cuántos batallamos con la malicia, con el engaño, con la hipocresía, con la envidia, con las detracciones? Pregunta, ¿te estás alimentando de la palabra de Dios todos los días? Por último, hermanos, cuando dejamos de leer las Escrituras, es sinónimo de un descuido espiritual. Y si usted y yo no leemos las Escrituras, desde hace mucho tiempo estamos muy descuidados. Y si venimos a la iglesia es por la pura misericordia del Señor. Dejar de leer la palabra de Dios, hermanos, afecta todas las áreas de nuestra vida. Dejar de leer la palabra de Dios trae desánimo. Decaemos espiritualmente. Dejamos de fortalecernos donde ya no tenemos un freno. Tanto que hay cristianos que viven vidas impías donde dicen malas palabras, mienten, hacen detracciones. Cuando hay un problema no tienen esa paz de espíritu para controlarse. ¿Por qué se ha dejado las Escrituras? Dejar de estudiar la palabra de Dios solo trae evidencia de que algo no está bien en nuestra vida espiritual. ¿Sí o no? ¿Pero qué tal los chismes en Facebook? Hasta nos metemos en páginas de otras personas para ver qué hay ahí. A ver qué está diciendo, y se mete uno a las páginas de personas que ni tus amigos son. Empiezas ahí a darle. Bonito alimento, ¿verdad, hermano? Mis hermanos, pidamos al Señor anhelo por las Escrituras, ya que